Los músculos faciales de la cabeza tienen tres características comunes principales. Todos tienen una inserción móvil cutánea, todos están inervados por el nervio facial y todos están agrupados alrededor de los orificios de la cara y son constrictores o dilatadores de estos. Y estos se dividen en 4 grupos: músculos de los párpados y de las cejas, músculos de la oreja, de la nariz y de los labios, a los que les vamos a añadir el platisma. Comenzaremos con el músculo occipitofrontal. El músculo occipitofrontal es un músculo digástrico, plano, delgado y cuadrilátero. Cada uno de los vientres musculares del músculo digástrico occipitofrontal está formado por 2 músculos, los vientres occipitales posteriormente y los frontales anteriormente. El músculo occipitofrontal está aplicado sobre la bóveda craneal y se extiende desde la línea nucal superior hasta la región de las cejas. La acción de cada uno de los vientres del músculo digástrico occipitofrontal está generalmente subordinada a la acción del otro. De este modo, el vientre occipitofrontal es sobre todo tensor de la aponeurosis epicraneal. Esta, cuando está tensada, sirve de punto fijo al vientre frontal, que eleva la piel de las cejas y determina secundariamente la elevación del párpado superior. La acción del vientre frontal puede preceder a la del vientre occipital. En este caso, el vientre occipital se contrae después del vientre frontal para traccionar posteriormente el cuero cabelludo. Continuamos con el músculo prócer o el músculo occipital de la nariz. Los músculos próceres son 2 pequeños fascículos musculares delgados y alargados que se sitúan sobre la parte superior del dorso de la nariz a cada lado de la línea media. Cada músculo se inserta inferiormente sobre el cartílago lateral y la parte inferomedial del hueso nasal. Las fibras ascienden hacia la raíz de la nariz, se entrecruzan con las fibras del vientre frontal del músculo occipitofrontal y terminan en la cara profunda de la piel de la región interciliar. El músculo prócer es antagonista de la porción medial del vientre frontal del músculo occipitofrontal. Tracciona inferiormente la piel del espacio interciliar. Continuamos con el músculo orbicular del ojo. El músculo orbicular del ojo es un músculo ancho, delgado, cuyas fibras concéntricas se disponen alrededor de la hendidura palpebral. Las inserciones y la descripción de este músculo no pueden comprenderse si no se conoce la disposición de la membrana fibroelástica de los párpados. En el músculo orbicular del ojo pueden distinguirse 3 porciones que difieren en sus intersecciones y relaciones. La primera es la porción palpebral, la segunda es la porción orbitaria y la tercera es la porción profunda de la porción palpebral del músculo orbicular del ojo. La porción palpebral se subdivide a su vez en 5 partes: la parte marginal preciliar, la parte marginal retrociliar, la parte pretarsal, la parte preseptal y la parte profunda. La porción orbitaria se inserta anteriormente en el ligamento palpebral medial y en el borde orbitario, desde la inserción del ligamento palpebral medial hasta la escotadura supraorbitaria. En tanto que la porción palpebral del músculo orbicular del ojo esté separada de los tegumentos por una capa de tejido celular laxo, la porción orbitaria se adhiere fuertemente a la piel que la cubre. Continuando con la porción profunda de la porción palpebral del músculo orbicular del ojo, es un pequeño músculo aplanado y muy delgado, aplicado a la cara posterior del tendón reflejo del músculo orbicular del ojo. Se inserta medialmente en la cresta lagrimal posterior, posteriormente al tendón reflejo del músculo orbicular del ojo. Desde este punto se dirige lateralmente, cubriendo la cara posterior de este tendón. Llega al extremo lateral del ligamento palpebral medial, donde se divide en 2 partes, y cada una de ellas acompaña al fascículo fibroso de terminación del tarso correspondiente, envolviendo al conductillo lagrimal contenido en este fascículo. La acción del músculo orbicular del ojo ejerce las siguientes acciones: proxima los bordes libres de los párpados y produce la oclusión del orificio palpebral. También contribuye a la circulación de las lágrimas, movilizándolas de lateral a medial, al mismo tiempo que las comprime de anterior a posterior.
dilata el saco lagrimal por medio del fascículo al que la une. Para finalizar con los músculos de los párpados y la ceja, vamos a mencionar el músculo corrugador de la ceja o músculo corrugador superciliar. El músculo corrugador de la ceja es plano y delgado y se extiende a lo largo de la porción medial del arco superciliar desde el extremo medial de este arco hasta la piel de la ceja. Este músculo nace por medio de una o varias lengüetas musculares del extremo medial del arco superciliar. Desde este origen, las fibras musculares recubiertas por el vientre frontal del músculo occipitofrontal y la porción orbitaria del músculo orbicular del ojo se dirigen lateralmente a lo largo del arco superciliar y terminan en la cara profunda de la mitad o a los 2/3 mediales de la piel de la ceja, entrecruzándose con las fibras musculares del vientre frontal, del músculo occipitofrontal y del músculo orbicular del ojo. La acción del músculo corrugador de la ceja levanta y eleva la porción medial de la ceja, mientras que tira inferior y medialmente de sus 2/3 laterales. Para continuar con los músculos faciales, mencionaremos los músculos de la oreja. Los músculos de la oreja son relativamente sencillos, ya que se dividen en dos grupos: los músculos intrínsecos, que pertenecen enteramente a la oreja y se describirán junto con el oído externo, y los músculos extrínsecos o músculos auriculares, que se extienden desde la oreja hasta las regiones vecinas. Estos músculos se caracterizan por ser rudimentarios, muy delgados y dispuestos para actuar como delatadores del conducto auditivo externo y orientadores de la oreja. Esta acción es nula en la especie humana debido al estado de atrofia de estos músculos. Se describen 3 músculos auriculares: anterior, superior y posterior. El músculo auricular anterior se sitúa anterior a la oreja y nace de la aponeurosis epicraneal. El músculo auricular superior se une a la aponeurosis epicraneal y termina en la espina del hélix y en el borde anterior de la concha. El músculo auricular superior se une a la aponeurosis epicraneal superiormente a la oreja. Desde ese punto, sus fibras descienden convergiendo e insertándose con la convexidad de la cara medial de la oreja, que corresponde a la fosa triangular del antehélix. El músculo auricular posterior se une a la base de la apófisis mastoides inferior y lateralmente a las inyecciones del vientre occipital del músculo occipitofrontal. Por otra parte, a la convexidad de la concha de la oreja. Ahora analizaremos los músculos de la nariz. En ellos se insertan 3 tipos de músculo: la porción transversa del músculo nasal, la porción alar del músculo nasal y el músculo depresor del tabique nasal. La nariz recibe además fascículos provenientes de los músculos elevadores del ala de la nariz y del labio superior, así como músculo depresor del ángulo de la boca, que estudiaremos junto con los músculos de los labios. Empecemos hablando sobre la porción transversa del músculo nasal. Su forma será aplanada, triangular y delgada. Su trayecto del músculo se extiende transversalmente sobre la parte media de la nariz desde el dorso hasta la fosa canina. Su inserción fija nace de una lámina facial que recubre el dorso de la nariz y la une al lado opuesto. Desde ese punto, las fibras se dirigen hacia el surco nasolabial. Su inserción móvil son las fibras inferiores que se unen en la cara profunda de la piel a lo largo de este surco. Las superiores se continúan con los fascículos laterales del músculo depresor del tabique nasal. La porción transversa del músculo nasal tira del ala de la nariz superior y anteriormente, teniendo como acción la dilatación de las narinas. Su inervación son los filetes de los ramos suborbitarios del facial. Ahora hablaremos sobre la porción alar del músculo nasal. Su forma corresponde a ser un músculo pequeño, delgado, aplanado y triangular. Su trayecto corresponde a las fibras que se extienden en el espesor del ala de la nariz, del surco nasolabial al borde lateral de la narina correspondiente. Su inserción fija se une posteriormente a la piel del surco nasolabial, mientras que su inserción móvil son las fibras que se aplican sobre el cartílago del ala de la nariz y alcanzan el borde inferior del mismo. Se fijan en la cara profunda del tegumento.
Su acción corresponde el desplazamiento del ala de la nariz lateralmente aumentando el diámetro transversal de las narinas. Su inervación consiste en recibir los filetes del facial. Ahora veremos el músculo depresor del tabique nasal o también llamado mirtiforme. Su forma es aplanada y cuadrilátera. Su trayecto se extiende desde el arco alveolar hasta el borde posterior de las narinas. La inserción fija nace de la parte inferior de la fosa incisiva y de la eminencia alveolar del canino. Su inserción móvil se dirige superiormente y se fija a la cara profunda de la piel que reviste el subtabique y el borde posterior del orificio de las narinas. La acción del músculo depresor hace descender el ala de la nariz y estrecha transversalmente el orificio de las narinas. Su inervación consiste en músculos anteriores. El mirtiforme se halla inervado por los nervios suborbitarios que proceden de la rama superior del facial. A continuación vamos a ver los músculos de los labios, los cuales se dividen en dos grupos. Por un lado vamos a empezar viendo los músculos constrictores, en donde entra el músculo orbicular de la boca y el músculo compresor de los labios, y por otro lado vamos a ver a los músculos dilatadores, los cuales son láminas musculares que van a irradiar desde los labios hacia las diferentes regiones de la cara, y los cuales van a disponer de dos planos principales. Primero un plano profundo, en donde va a estar constituido superiormente por el músculo elevador del ángulo de la boca, en lo que es la parte media por el músculo buccinador, e inferiormente por el músculo depresor del labio inferior y del músculo mentorniano. Y en cuanto a nuestro plano superficial, vamos a tener que estar representado en la parte superior por el músculo elevador del labio superior y de la nariz, por el músculo elevador del labio superior, y por los músculos tanto cigomáticos menor como mayor, y en lo que es la parte media por el músculo risorio e inferiormente por el músculo depresor del ángulo de la boca y lo que es el músculo platismo. Comenzamos con los músculos constrictores. Compresor de los labios. Dos pequeños fascículos cuadriláteros y delgados que se extiende de anterior a posterior alrededor de la hendidura vocal y a través de las fibras de la porción labial del músculo orbicular de la boca, desde la cara profunda de la piel hasta la cara profunda de la mucosa, que participará en el fenómeno de succión. Orbicular de los labios. Es elíptico, ocupa el espesor de los dos labios y está formado por fibras dispuestas alrededor del orificio bucal. Se dividen en dos porciones, la marginal y la labial. En la marginal tenemos dos tipos de fibras. Las intrínsecas se pertenecen a los músculos incisivos, los cuales son 4. Los incisivos superiores se insertan medialmente en los bordes laterales de la fosa incisiva. Los inferiores se insertan en la eminencia alveolar del canino inferior, y los superiores e interiores se unen lateralmente a la piel de la comisura de los labios. La porción labial ocupa, a lo largo del borde libre del labio, aproximadamente medio labio, o su mitad. Su parte marginal es superficial y su parte excéntrica se recubre por la parte marginal. Sus fibras se extienden en toda la longitud de los labios y tras entrecruzarse con las del labio opuesto, se fijan en la piel y la mucosa de la comisura de los labios. Las fibras extrínsecas pertenecen a los músculos dilatadores que terminan en la cara profunda de la piel de cada labio. En el labio superior, las fibras que irradian el depresor del ángulo de la boca y los fascículos inferiores del buccinador que, después de entrecruzarse con los fascículos superiores, terminan en el labio superior, mientras que en el inferior hablamos de las fibras del músculo elevador del ángulo de la boca y los fascículos superiores del buccinador. Este músculo determinará la oclusión de la boca. Dentro de la clasificación de los músculos dilatadores comenzamos con lo que es el plano profundo. Elevador del ángulo de la boca. Aplanado y cuadrilátero, su trayectoria va desde la fosa canina hacia el labio superior. Se origina en la fosa canina y su inserción final es en la cara profunda de la piel del labio inferior y la comisura. Su función es elevar la comisura y el labio inferior. Buccinador. Es aplanado, ancho e irregularmente cuadrilátero. Se encuentra entre el maxilar y la mandíbula y termina en la comisura de los labios. Se origina en el borde anterior del rafe pterigomandibular
y en el borde alveolar del maxilar y la mandíbula. Su inserción final es en la cara profunda de la piel de la comisura y en el tercio lateral de los labios. Su función es tirar posteriormente de las comisuras labiales y alargar la hendidura vocal. Comprimen las mejillas al interior de la boca y empujan el bolo alimenticio hasta las arcadas dentarias. Músculo depresor del labio inferior o cuadrado de la barba. Es aplanado y cuadrilátero y está situado en la parte lateral del mentón y del labio inferior entre lo que es la mandíbula y el labio inferior, el cual nace del tercio anterior de la línea oblicua de la mandíbula y sus fibras ascienden oblicuamente en sentido superior y medial, constituyendo una lámina muscular romboidal cuyo borde anterior se une superiormente al del lado opuesto en la línea media, en donde se unen a la piel del labio inferior, y como acción tira inferior y lateralmente de la mitad correspondiente de lo que es el labio inferior. Este músculo recibe filetes del nervio cervicofacial. Músculos mentonianos o borla de la barba. Dos pequeños fascículos situados a un lado y otro de la línea media, en lo que es el espacio triangular comprendido entre los dos músculos depresores del labio inferior, y nacen a un lado y otro de la línea media, de lo que son las eminencias alveolares de los dos incisivos y del canino, e inferiormente a la encía. Desde este punto los dos músculos se van a dirigir inferiormente, expandiéndose a modo de una borla y uniéndose a la piel del mentón. Como acción van a ser elevadores del mentón y del labio inferior, y recibe filetes del nervio cervicofacial. Finalmente tenemos a los músculos del plano superficial. Músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Es delgado, acintado y alargado, en el surco nasolabial desde el reborde medial de la órbita hasta el labio superior, y se inserta superiormente sobre la cara lateral de la apófisis frontal del maxilar. Sus inserciones superiores van a estar recubiertas por lo que es el músculo orbicular del ojo, y este músculo desciende un poco oblicuamente en sentido inferior y lateral, y después se va a extender en abanico para unirse a la piel del borde posterior del ala de la nariz y a la del labio superior, y como acción va a tirar superiormente del ala de la nariz y del labio superior. Además, recibe su inervación del temporofacial. Músculo elevador del labio superior. Es aplanado, delgado y amplio, recubierto en parte por el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, y se extiende desde el reborde de la órbita hasta el labio superior. Este músculo nace de la mitad medial del reborde inferior de la órbita, inferiormente al agujero infraorbitario, y las fibras son ligeramente oblicuas inferior y medialmente, y forman una lámina muscular ancha y cuadrilátera, que va a estar recubierta superiormente por lo que es el músculo orbicular del ojo y medialmente por el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, los cuales van a cruzar superficialmente el músculo elevador del ángulo de la boca y terminan en la cara profunda de la piel del borde posterior del ala de la nariz y del labio superior, y su acción puede confundirse con la que es del músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Está inervado por ramos del temporofacial. Músculo cigomático menor. Es delgado, estrecho y alargado paralelamente al borde lateral de lo que es el músculo elevador del labio superior. Este músculo se va a insertar superiormente en la parte media de la cara lateral del hueso cigomático e inferiormente sobre la cara profunda de la piel del labio superior. Este músculo como acción va a tirar superior y lateralmente del labio superior y recibe filetes del temporofacial. Músculo cigomático mayor. Es aplanado y acintado. Se extiende lateralmente a lo que es el músculo cigomático menor, desde el hueso cigomático hasta la comisura de los labios, y este músculo nace por medio de las cortas fibras faciales de la cara lateral del hueso cigomático, cerca de su ángulo posterior, superior y posteriormente a la inserción del músculo cigomático menor, y desde este punto, el músculo va a descender oblicuamente en sentido inferior y medial, va a cruzar a distancia el músculo buccinador, del que está separado por el cuerpo adiposo de la boca, y se va a unir a la piel y a la mucosa de la comisura de los labios, y como acción va a traccionar la comisura de los labios en sentido lateral y superior. Este músculo recibe filetes del temporofacial. Músculo risorio. Es un músculo inconstante, extremadamente delgado y triangular que se va a extender por la parte media de la mejilla, de la región maseterina a la comisura de los labios, y se va a unir posteriormente a la fascia masetérica mediante dos fascículos más o menos diferenciados que van a terminar en la piel de la comisura de los labios. Este músculo, como acción, va a traccionar lateral y posteriormente a la comisura labial, y recibe filetes del nervio cervicofacial. Depresor del ángulo de la boca. Es ancho, delgado, aplanado y triangular. Su trayectoria va desde la mandíbula hasta la comisura de los labios. Se origina en la parte anterior de la línea oblicua de la mandíbula.
y termina insertándose en la piel de la comisura y del labio superior. Su función es traccionar la comisura de los labios inferior y lateralmente. Platisma. Es muy ancho, delgado y cuadrilátero. Su trayectoria va desde el tórax hasta la mandíbula y la mejilla. Su origen se encuentra en la cara profunda de la piel que recubre el acromion, junto con las regiones deltoidea e infraclavicular. Sus fibras, al momento de insertarse, se dividen en tres tipos: anterior, medio y posterior. En la parte anterior se va a insertar en la piel de la protuberancia mentoniana. En su parte media se insertará en el borde inferior de la mandíbula y en la parte anterior de la línea oblicua. Y sus fibras de parte posterior se establecerán en la continuación de las fibras laterales del músculo depresor del ángulo de la boca, así como en la comisura labial y en la piel de la mejilla. La función de este músculo es tirar inferiormente de la piel del mentón, descender la comisura labial, así como tensar y pliegar la piel del cuello.